Hola, buenos días. Soy Verónica Barreto, tengo 24 años y soy investigadora y antropóloga en el Instituto de la Conversación y hoy me acompaña Helen. Helen, cuéntanos un poquito más de ti. Hola, buenos días. Pues me llamo Helen Granobles, tengo 18 años y soy estudiante de psicología. Bueno, Helen, pues bienvenida a la cabina y te voy a empezar a hacer las preguntas. Sí, dale. La primera pregunta es, ¿crees que el diálogo entre generaciones está roto o solo necesitamos mejores canales? Mm, uy, yo creo que se necesitan mejores canales, pero de por sí creo que sí está roto porque pues algunas personas de generaciones mayores pues son muy evitativas de hablar sobre muchísimos temas, sobre salud femenina, más que todo el cuidado femenino, o incluso sobre la política, son muy cerrados sobre sus propias opiniones. Sí, de acuerdo. Yo creo que em, yo quiero, quiero ser un poquito más como de pronto optimista y decir que tal vez no está roto del todo, sino que también lo que tú dices, que sí se necesitan mejores canales, pero sí, lo que tú dices también es cierto que a veces hablar de cosas que para nuestra generación es muy fácil hablar, o como decirle, o sí, como salud femenina, ya siento que nuestra generación en gran parte le ha perdido como el, por Como decirlo, el como el miedo. asco, como el sí a eso, y siento que nosotros tenemos como una forma, no siempre, pero siento que sí tenemos como una forma como más abierta de hablar con personas de opiniones distintas a las nuestras o tener una conversación sobre opiniones distintas a las nuestras. Entonces Sí. yo creo que más que todo sí se necesita un mejor canal para que eso no se termine de romper del todo, ¿no? Como, mm, Sí, para tener una mejor conversación y pues tener mejor fluidez, porque pues algunas personas, por ejemplo, no sé, con mi familia, los adultos mayores, como mis abuelos, ellos nunca quieren hablar de, pues, temas de salud o diversidad sexual. Para ellos es un tema muy tabú y como que hasta ahí llega la conversación si uno lo nombra. Entonces, no les gusta. sí, también creo que también es en cuanto hablando como de esos canales, como encontrar una forma de hablarlo, ¿no? Que no se quede como en el silencio del todo, sino Y como no, a ver, uno pues tampoco le puede decir a los abuelos, como uno no puede entrenar a los abuelos de uno, como, mira, vamos a hablar de esto porque eso ya no es tabú. Pero igual yo creo que sí tiene que haber como una forma de, pues es el mundo en el que igual todos vivimos, ¿no? Entonces, pues no decirles como, acéptalo y ya, porque ah, pues no, eso sí, les va a claro. entrar súper en reversa, pero sí tener, sí, como mejores conversaciones, como decías tú. Sí, tener una mejor metodología para Ujú, acercarse a ellos. sí, de acuerdo. Bueno, siguiente, perdón, siguiente pregunta. Si pudieras cambiar una sola regla de tu universidad hoy mismo, ¿cuál sería y por qué? Uy, no, yo creo que no cambiaría ninguna. Por el momento, pues, en los 2 años y medio que llevo acá en la universidad, la verdad me parece que todo va muy bien y pues, no sé cómo será en otras universidades, pero acá tienden mucho a escuchar al estudiante. Entonces, respetan mucho la opinión del estudiante, siempre están o tenemos muchos canales de, ¿cómo decirlo? Como de comunicación con la universidad y de apoyo. Entonces, no siento que tenga que cambiar algo en general. Y yo tengo una pregunta sobre eso, porque pues mirando cómo funciona esta universidad, que muchas cosas pues son virtuales, que me parece además una muy buena oportunidad para la gente que no puede estudiar presencial. Yo te quería preguntar a ti, ¿tú vienes solo presencial? Sí, aunque bueno, acá en la universidad como tal, el presencial se maneja casi que mixto. Ujú. Algunas clases se ven virtuales y pues las otras sí se ven presenciales, que son como las importantes del programa. Sí, las materias importantes del programa se ven presencial. Del resto, como materias complementarias como cátedra y algunas de tecnología, sí se ven virtuales, netamente virtuales. Y con base en eso, pues también lo que quería saber, pues con esa pregunta ya llegando a la otra es, ¿tú sientes que eso que tú dices, como esos canales de comunicación y como esa forma de hacerse escuchar como estudiante que expresas que es muy fácil en esta universidad, ¿tú crees que es igual de fácil para un estudiante virtual que estudie, pues, que no venga a la universidad o... Pues, no estoy del todo segura, pero, pues, creería que sí, porque, digamos, directamente desde nuestro correo universitario, que, pues, se maneja Teams y la aula virtual y todo eso,
pues se tienen los canales de comunicación con los profesores. Ahí ya el problema es que, digamos, algunos profesores no, contestan los mensajes rápido. Entonces, la verdad, digamos, uno tiene que esperar una semana o unos cuantos días para saber la respuesta y, pues, a veces no tenemos todo ese tiempo para saber una respuesta. Sí, de acuerdo. Sí, eso también pasa. Y pues no sé, a nosotros también nos comentaban que casi el 80%, si no el 80% de la población de esta universidad trabaja, como los estudiantes trabajan y estudian. Em, bueno, creo que esto va a terminar siendo más un comentario. Yo creo que eso que tú dices de que tengan unos buenos canales de comunicación con la universidad, que puedan expresarse, pues, sus opiniones, hablar sobre todo, pues, de lo que entiendo con los administrativos y eso, me parece, pues, muy importante para esos estudiantes que tienen que balancear pues, ese estilo de vida. Como, Sí, pues, por ejemplo, yo no trabajo, la verdad, pero sí tengo compañeras que trabajan y estudian al mismo tiempo. Como compañeras, yo no soy de acá de Bogotá. Tengo otra compañera que también vive en Madrid y ella trabaja y estudia al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, a veces es muy complicado porque tiene que salir de la universidad corriendo literalmente para llegar al trabajo. Pero también siento que es como la oportunidad que le den en el trabajo. En caso de ella, pues, le dan una flexibilidad en el horario para, por si llega un poquito más tarde o si tiene algún inconveniente, pues, con trabajos de la universidad o eso, pues, a ella le dan como, sí, esa se me olvidó la palabra, como como flexibilidad, flexibilidad, sí, sí. flexibilidad en los horarios. Y, pues, la universidad tengo entendido que también da ciertas flexibilidades, como, pues, los tipos de horarios en la mañana, en la tarde, en la noche o los virtuales para los estudiantes que, pues, trabajan y eso. Sí, por parte de sí, me parece muy chévere. O sea, que hay bastante flexibilidad también por parte de la universidad. Sí, Bueno, sí, porque, por ejemplo, también puede, o sea, no sé, claro, no sé cómo funcionan otras universidades, pero acá relativamente puedes cancelar materias casi, casi que a la mitad del semestre. O sea, si ves que vas muy colgado o algo, pues puedes cancelar la materia y verla el otro semestre, sin tener que, creo, que sin tener que pagar otra vez, pues, los créditos que vale esa materia. ah, qué bueno, eso me parece Sí, muy chévere, la verdad. Sí, entonces sí, solo la bueno, inscribes el otro semestre y ya, wow. Qué bueno que tengan esas oportunidades y esa flexibilidad, además de parte de la universidad, me parece. Siento que viniendo de otra universidad, yo creo que sí, o sea, sí es muy distinto. Sí es muy distinta esa flexibilidad y creo que es muy chévere porque además, sí, como que no sé, no les limita oportunidades, por exacto. así decirlo. Sí, Entonces sí es muy, muy flexible y amigable con el estudiante. Entonces sí. bueno, sí, qué bueno saber eso, la verdad. Mm, ¿Cuál es el tema que más te preocupa de cara al 2026? ¿Cuáles temas consideras que están ausentes en el debate electoral? Y bueno, pues no estoy muy metida en la política, pero sí vi que la mayoría de los candidatos pues no tocaron mucho el tema sobre lo que es el cuidado animal o sobre pues el cuidado del medio ambiente con lo del fracking y todo eso. Siento que muchos candidatos estuvieron tambaleándose en ese tema. Como que, bueno, sí, vamos a implementar leyes sobre el cuidado animal o protección animal, pero la mayoría eran animales domésticos. Entonces, sí es importante ese tema, pero sobre la fauna silvestre y eso, ellos realmente no tocaron temas muy a fondo o simplemente no lo mencionaron. Era como, bueno, sí, animales domésticos, esto, otro, y hasta ahí. Y ya sobre el resto era como, se puede mirar después. Y ya, entonces sí, no era muy claro sobre esos temas y fue complicado como para ellos dar como espacio. Sí. Pues bueno, y sobre la otra pregunta, mm, lo que me preocupa de cara. Pues yo digo que sí, sobre el medio ambiente, porque pues realmente Colombia es un país muy biodiverso. Y ahorita pues tengo entendido ya hay una ley que protege a la Amazonía, a la selva amazónica, que pues es una parte del territorio muy grande y muy importante, no solo para Colombia, sino para el mundo, porque hace parte de uno de los pulmones más grandes de todo el mundo. Entonces,
Sí, que la protejan y eso es muy importante, pero también tenemos que tener en cuenta, pues, el recurso del agua, la contaminación, porque, por ejemplo, escuché una noticia de que en un río, una laguna, creo que en un río, hubo un derrame de petróleo y esto afectó a que murieran 2 manatís, que, pues, es una especie, pues, en peligro. Entonces, sí, eso se me hace que el cuidado del medio ambiente es un tema muy importante. Se ha venido hablando hace muchos años, pero que realmente no hay avance. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí en estas elecciones es el tema que más preocupada me ha tenido, porque por un lado está pues el bando que quiere el fracking y eso pues tiene unas implicaciones ambientales que no le Impresionante, tratan, sí. no le tratan de meter en la cabeza como pues si se hace bien, pucha, pero pues nosotros sabemos cómo funcionan las cosas acá y la vía rápida es la vía más probable y pues la vía rápida bien no se No, va a llevar. Y lo otro es también unas propuestas que lo que tú dices, como que se quedan muy buenos los animales domésticos o al final del día pues no ahondan como en una propuesta de protección como sí, tal, que está ahí como vamos a mencionar el medio ambiente, pero simplemente no, se quedan en un punto y de ahí no salen. exacto, sí, no es una propuesta como muy profunda. Y lo preocupante es precisamente que pues ya, primero, pues esa generación como que no tiene tanta conciencia ambiental, ¿no? Esa generación desde nosotros. Nosotros tenemos conciencia ambiental, siento yo, tenemos un poco más, pero mm, la gente como que no nos quiere oír, ¿no? Como que no. Entonces, y luego pues la generación que viene después de la nuestra todavía no puede votar y es pues una generación que además es muy poquita gente, porque cada vez la gente tiene menos hijos, pero igual entonces a los que les va a quedar pues este país, este mundo es a nosotros, ¿no? A los Ujú. jóvenes ahorita. Y pues yo creo que es un poco egoísta como que las generaciones de antes no piensen en el tipo de mundo que nos van a dejar a nosotros, Uy, sí, ¿no? Porque eso. ellos piensan como, no, pues ya me termino de tapar de plata y pues ya me voy a morir. Entonces, ¿qué? Y es como, listo, pero nosotros, sus hijos y sus nietos, no podemos tomar petróleo, no podemos comer plata, no podemos eh, vivir de, pues sí, o sea, entonces como que eso es algo que a mí me tiene muy preocupada en estas elecciones, el tema ambiental, y yo creo que no es un tema, como tú dices, no es un tema al que se le está dando un Una enfoque, un enfoque sí. muy claro, sí. Y pues sí es verdad ahorita, por ejemplo, pues hay personas, la verdad que suena feo, pero son muy egoístas con el medio ambiente. Simplemente como, ay no, pues plantas un árbol y ya, pero ¿cuánto tiempo tarda en crecer un árbol, en ser útil realmente? Porque pues desde que se planta pues no es útil, no genera oxígeno, no produce. Entonces pues sí, entonces eso es muy, se me hace a mí muy egoísta. Entonces, Sí, y además que la gente cree que eso es otro fenómeno, como plantar un árbol arregla todo y ya. No, de hecho, por esa idea es que hay muchos bosques no nativos que están terminando de acabar con ecosistemas. Entonces, sí, yo creo que es un tema que tiene que tener, hay que generar muchísima más conciencia sobre eso, hay que generar como mucho, creo que hay que educar como tal al país en eso, porque es, no, pues Colombia es un país súper biodiverso y sí estamos aprovechando sus recursos. Mm, pero qué recursos y de qué manera, ¿no? sí, Entonces, porque, pues por ejemplo, el fracking es, según es amable, pero pues realmente la protección que tiene, porque por lo que he leído es una protección, o sea, se hace como un túnel, se llena de cemento y después se mandan los chorros o los tubos con chorros de agua y pues demás químicos. Pero pues la presión que tiene esto genera que el cemento, así sea de la mejor calidad, se termina rompiendo. Y pues esto solo va a generar unos cuantos añitos de dinero y de otros sustentos como gas, petróleo y demás, pero pues realmente no miramos qué vamos a hacer nosotros los jóvenes después. Sí, o sea, es algo que uno dice, ok, sí, se hace, pero ¿y cómo van a recuperar los lagos, los ríos, los ecosistemas nativos de acá? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un dato curioso con lo de los árboles que no son nativos. Hay, pues hay personas que plantan flores nada más porque el color es muy lindo, porque la forma es muy bella y eso. Y uno lo entiende, normal.
pero, por ejemplo, hay una flor silvestre que se llama ojo de poeta. Esa flor no es nativa, es de España. Y esa flor lo que tiene es que se reproduce muy, muy, muy rápido y es una enredadera. Se enreda en los árboles o en demás matorrales y los ahoga. Entonces los ahoga y ella sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y por ejemplo, pues nadie nota eso, sino, ay, qué flor tan linda, cómo está, y ya, pero no notan pues, la cantidad de árboles que han matado y pues no solo árboles, sino pues animales, pajaritos que vivían en estos, pues no pueden vivir ahí. Entonces sí es como muy, muy lindo y todo, pero ¿qué está causando? Sí, y digamos, ahorita pues con temas de lluvias y todo eso, que todo el mundo, pues los derrumbes y los, Mm, eso viene mucho también como los eucaliptos tampoco son de acá y secan mucho pues el sedimento ujú. y pues dejan que no, o sea, no se termina nunca de estabilizar y luego pues hay derrumbes a cada rato porque entonces eso se erosiona y, pero ¿qué está pasando acá? Ni que hubiera temblado, no, pero pues llovió y pues este árbol se No, tragó todo y esto nunca se terminó pues como de pegar, entonces pues claramente se cayó el monte, ¿no? Entonces, o se queman muy rápido cuando hay mm, sequía. sí, es una madera muy seca. Ujú. Entonces, a pesar de que consume, Listo. a pesar de que consume mucha agua, pues es muy seca. Entonces se prende con mucha facilidad y uno queda como, pero ¿por qué? Sí, sí, exacto. Voy a mirar esto. Bueno, yo creo que contestemos esta súper rápido. Dale. Y listo. ¿Has hablado alguna vez con tus padres o abuelos sobre cómo era participar o dar una opinión política cuando ellos tenían tu edad? ¿Qué diferencias notas con tu realidad actual? Bueno, pues realmente no, pero mi mamá y mis abuelos son de una vereda de Quebrada Negra. Entonces allá, pues no sé cómo era la situación, pero allá realmente te obligaban a votar por la persona que la guerrilla, no, los paramilitares te dijeran que tenías que votar. Si no hacías caso, pues simplemente te desaparecían. Entonces sí era un tema muy denso en ese momento, era muy difícil, creo yo, que dar una opinión política porque si no ibas de acuerdo a lo que decían los grandes mandatarios o familias muy antiguas, pues simplemente te desaparecían, no eras nada. Y ya pues acá la diferencia es que ya respetan un poco más nuestra opinión. Ya es como que podemos expresarnos un poco más libres sin tener miedo a que un día de estos no lleguemos a la casa simplemente porque somos de izquierda o de centro. Antes era como que no, pero yo soy de izquierda porque apoyo a los campesinos y quiero que ellos recuperen sus tierras. No, a las grandes familias eso no les importaba, simplemente como no, él no cumple con las expectativas que tenemos de acá, entonces fuera, ay, fuera. Y ya, entonces sí, ahorita siento que dar nuestra opinión es mucho más fácil. De que la tengan en cuenta, pues ya es otra cosa. Bueno, pues yo creo que lo que acabas de decir es un excelente punto para cerrar esta conversación. Creo que es un gran punto además pues de reflexión. Y pues muchísimas gracias, Helen, por tu participación en este podcast. Y pues bienvenida a este espacio cuando quieras. Muchas gracias, gracias a ti por la invitación.